Casa de Oración Zumpango presenta. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendice. Reciban un saludo este domingo de parte de mi familia, de mi esposa, de mis hijos Danilo y Camila, y de parte mía. En verdad les extrañamos, les apreciamos. Agradecer a cada uno de ustedes por las aportaciones y las donaciones, tanto de ofrenda como diezmo, que han hecho cada servicio, cada enseñanza. Y eso ha contribuido a seguir sosteniendo el lugar que estamos rentando tanto en Querétaro como en Zumpango. Y bueno, hermanos, también decirles que estamos haciendo un plan de trabajo para el regreso a la normalidad de la iglesia. Este plan de trabajo está en base también a lo que las autoridades federales nos están diciendo cómo tiene que ser el regreso a la iglesia. Y bueno, también exhortar y animar, hermanos, a que sigan estudiando, sigan escuchando las grabaciones, la transmisión en vivo por Facebook de estos servicios, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder, hermano, crecer en este tiempo que estamos haciendo iglesia en casa. No deje de escuchar. Ahorita a lo mejor la palabra no deje de congregarse, bueno, no aplica, pero es lo mismo. No deje de escuchar, porque es la forma en la cual usted se va a alimentar día con día. Bueno, vamos a dar gracias, vamos a orar en esta tarde, en esta mañana vamos a orar, vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a mis hermanos desde el más pequeño hasta el más grande. Guarda nuestras vidas. Sigue bendiciendo, Señor, Padre, a la congregación. Sigue hablando a través de tu palabra. Guárdanos de esta pandemia, de esta enfermedad, Señor, de este virus. Protégenos día con día, Señor. Te pedimos que tú guardes nuestra vida, que tú guardes, Señor, Padre, a nuestros hijos, y que, Padre, en el día de hoy, Señor, esta palabra pueda llegar a nuestra vida, caer a nuestros corazones, a esta tierra, Señor, fértil, y pueda la semilla ser plantada y a su debido tiempo dar el fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estoy dando una miniserie acerca de cómo debemos de vivir los últimos tiempos. Y en esta miniserie o en esta serie hemos aprendido exhortaciones a través del apóstol Pedro y a través del apóstol Pablo. Y vamos a seguir con las exhortaciones del apóstol Pablo que le hace a los de Tesalónica. Y el tema de hoy es exhortaciones a conducirnos en amor. Exhortaciones a conducirnos en amor. Vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos del 9 al 10. Vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos del 9 al 10. Y ese es nuestro texto base. Y vamos a dar lectura a nuestro texto base. Y dice lo siguiente: Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Verso 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os ruego, hermanos, esto es importante, dice, que abundéis en ello más y más. Vuelvo a repetir, que abundéis en ello más y más. Cuando yo hablé hace 8 días acerca de conducirnos en santidad,
Yo les hablaba que el apóstol Pablo en la carta a Tesalónica nos da tres exhortaciones importantes. La primera es a saber cómo debemos de conducirnos en santidad en los últimos tiempos. Pero la segunda exhortación que el apóstol Pablo da a los de Tesalónica es a conducirnos en amor al final de los tiempos. Y esto es bien importante y podemos ver, hermano, que no tan solo el apóstol Pablo lo dijo a manera de exhortación, sino también en su oración que hizo en el capítulo 3, verso del 11 al 13, vemos esos textos bíblicos, es la oración que hace el apóstol Pablo por Tesalónica, y vamos a leer cómo en su oración el apóstol Pablo también nos enseña o más bien en su oración nos anima y ora por nosotros para que podamos vivir y conducirnos en amor, que es la segunda exhortación que el apóstol Pablo hace. Vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 11 al 13. Y dice lo siguiente, antes de leer, quiero aclarar que esto es una oración que hizo el apóstol Pablo. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros con vosotros o con ustedes, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces ahí vemos que no solamente a manera de exhortación, sino también en oración, el apóstol Pablo nos anima a vivir y amarnos los unos con los otros. Y bueno, en esta parte, el apóstol Pablo a los de Tesalónica les pide que tienen que crecer y abundar en el amor fraternal. Que se amen los unos a los otros y a todos los hombres o a todos los hermanos. El apóstol Pablo continúa diciendo, por medio de exhortaciones pastorales, y una de las exhortaciones que hemos leído en nuestro texto base es a conducirnos y abundar más y más. Sin embargo, es importante, hermano, hacer notar que él usa la frase abundar más y más. Es decir, nos insta, nos recalca que abundemos en el amor fraternal. Tengamos en cuenta, hermano, que el apóstol Pablo da énfasis en tres áreas importantes: en la santidad, en el amor fraternal y en la diligencia, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, surge una pregunta: ¿qué es el amor fraternal? ¿Qué motivaría al apóstol Pablo, que primero oró y luego exhortó a la iglesia en Tesalónica a que vivieran en amor fraternal? ¿Y cómo nosotros, hermano, debemos de vivir hoy en día en ese amor fraternal? Pero primero vamos a definir lo que es el amor fraternal. La definición de amor fraternal, la palabra griega que se usa en esta palabra es la palabra Filadelfia. Es decir, la palabra amor en el griego aquí es Filadelfia. Y es un compuesto, esta palabra está compuesta por dos palabras. La primera es fileo, que significa amor, y la segunda palabra es adelphos, que significa hermano. Literalmente significa amor de hermanos. Entonces, no se confunda, hermano. La palabra amor en la Biblia tiene diferentes significados en el griego, pero específicamente aquí en nuestro texto base, la palabra amor tiene que ver con fileo y adelphos, y se traduce en la palabra Filadelfia.
Y esta palabra Filadelfia significa amor entre los hermanos, amor fraternal, un amor fraterno. Y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la palabra Filadelfia describe el amor con el cual los hermanos en Cristo o los cristianos nos apreciamos los unos a los otros. Es decir, la palabra Filadelfia es para referirnos al amor entre hermanos en Cristo. Recuerda que hay un amor ágape, hay un amor fileo, que es este de Filadelfia, que es el amor entre nuestros hermanos, y hay otros tipos de amor o significados de la palabra amor, pero en este caso vamos a hablar del amor fileo o Filadelfia, que es la palabra que se traduce, que es un amor fraternal, un amor entre hermanos. El amor fraternal, entonces, es aquel que provee un verdadero sentido de familia entre los hermanos de la iglesia. Cuando nosotros estamos con la familia, nosotros tenemos cierto amor, aprecio por los propios integrantes de nuestra familia, pero debe de ser el mismo aprecio, el mismo amor debemos de tener los hermanos en Cristo o en la iglesia. Y de ahí se deriva lo que es la palabra Filadelfia, el amor fraternal. Entonces, hermano, debemos de nosotros como iglesia, en estos últimos tiempos, por medio de la carta del apóstol Pablo, nosotros debemos de caminar en un amor fraternal, los unos por los otros. Es importante ahorita, hermano, que podamos todos tener una actitud de un verdadero amor filial hacia nuestros congregantes, hacia nuestra iglesia, hacia nuestros hermanos en Cristo. Yo quiero decirle a los líderes, a los servidores, que ustedes deben demostrar un verdadero amor fraternal hacia la congregación. Y quiero decirle a la congregación que la congregación debe demostrar un verdadero amor fraternal, un verdadero amor entre hermanos, sincero, genuino, producto de la nueva naturaleza. Y es a lo que quiero entrar en el siguiente punto. Ok, entonces el punto número 1 es la definición de amor fraternal, que quiere decir Filadelfia, amor entre hermanos. Pero el punto número 2 tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Para que nosotros podamos dar amor fraternal, para que nosotros podamos tener un amor fraterno hacia nuestros hermanos en Cristo, debe de haber un nuevo nacimiento. Yo ya lo enseñé la semana pasada. Entonces, la demanda del amor fraternal tiene que ser una evidencia de nuestra fe puesta en Cristo. Es decir, para que nosotros podamos amar a nuestros hermanos, amar a los hermanos en la iglesia, nosotros por ende debemos de haber nacido de nuevo. Y en base a nuestro nuevo nacimiento, nosotros que hemos nacido de nuevo, podemos amar fraternalmente a nuestros hermanos en Cristo. Es una manera, hermano, el amor fraternal es una manera de saber que realmente hemos pasado de muerte a vida. Si no tenemos amor fraternal, permanecemos en un estado de muerte espiritual. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versos 14 y 15. Y vamos a ver, hermano, que el amor fraternal es una evidencia de nuestro nuevo nacimiento. O debe de ser una evidencia de nuestro nuevo nacimiento. Y ve lo que dice. Primera de Juan, capítulo 3, versos 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano en Cristo es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Cristo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas
por los hermanos. Entonces, hermano, el amor fraternal es una evidencia de nuestra nueva naturaleza. Es evidencia de un verdadero conocimiento de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Tú conoces a Dios? A lo mejor tú respondiste que sí. A lo mejor dijiste no. Bueno, sea cual sea el caso, la evidencia verdadera de conocer a Dios, una de tantas evidencias verdaderas de conocer a Dios, es caminar en amor fraternal. Una manera de demostrar que realmente hemos llegado a conocer a Dios es a través del amor que debemos de dar hacia nuestros hermanos. Eso es importante que usted aprenda. Primera de Juan, capítulo 4. Vaya a Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 8, y dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú te jactas de mucho conocimiento, si tú te jactas de ser un gran teólogo, erudito en la palabra, un gran conocedor de la palabra, pero no demuestras amor fraternal, no demuestras un amor sincero hacia tus hermanos, no conoces a Dios. Sin amor fraternal, cualquier reclamo de conocer a Dios o de amarlo es mentira. Entonces, si nosotros decimos que conocemos a Dios, pero no hay amor fraternal por nuestros hermanos, estamos diciendo mentiras. Entonces, hermanos, aprendamos nosotros a tener amor fraternal hacia nuestros hermanos. Hoy en día, con esta pandemia, muchos han quedado desempleados. Muchos están viviendo al día. Y una muestra clara del amor fraternal es orar por los que están en una situación vulnerable, pero no tan solo orar, sino también demostrar con hechos, con una despensa, con un apoyo, aún con una ofrenda de amor, debemos demostrar nuestro amor fraternal hacia nuestros hermanos. Eso es evidencia de que verdaderamente hemos nacido de Dios. Eso es evidencia de que verdaderamente conocemos a Cristo. Entonces, hermano, un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo va a tener la evidencia del amor fraternal. Es una de las marcas por la cual el mundo puede llegar a saber que realmente somos discípulos de Jesús. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 13, versículo 34. Vamos a Primera de Juan. No es Primera de Juan, es el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 34. Y dice lo siguiente, voy a leer el versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis, vuelvo a leer, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué es el amor? Aquí la palabra ya la dijimos hace un rato, que es Filadelfia, amor entre hermanos, un verdadero amor de hechos, un verdadero amor sincero hacia nuestros hermanos en Cristo. Ok, la doctrina correcta, hermano, la doctrina bíblica, la sana doctrina, nos va a poner, la sana doctrina nos enseña las doctrinas esenciales o la base esencial conforme a la palabra de Dios. Pero realmente, hermanos, si nosotros decimos conocer la sana doctrina, si nosotros decimos que realmente estudiamos la Biblia, debemos de abundar en el amor fraternal, debemos de abundar en el amor unos con otros, orar unos por otros, ayudarnos. Esa es una marca, esa es una muestra de la evidencia verdadera de un discípulo, de un hijo de Dios. Lo que la gente se da cuenta de inmediato cuando llega a la congregación es el amor
que nos tenemos los unos a los otros, la forma de cómo nos hablamos, la forma de cómo nos ayudamos, de cómo nos respetamos. Ahora yo quiero aclarar esto mucho. El amor fraternal no radica solamente del pastor hacia la congregación o de los líderes hacia la congregación o de los servidores a la congregación. No, el amor fraternal es un trabajo de todos, es un trabajo de los pastores, de los líderes, de los servidores y de la congregación. Es un trabajo a nivel discípulos y todos somos discípulos, todos somos hijos de Dios y por ende, hermano, tenemos la nueva naturaleza y por ende todos debemos demostrar amor. Muchas veces demandamos amor del prójimo o demandamos amor del hermano, pero no mostramos amor nosotros. Muchas veces el pastor demanda amor de su iglesia, amor fraternal hacia él, pero él no demuestra ese amor fraternal, o viceversa. Muchas veces la iglesia demanda amor fraternal, amor fraterno de los líderes, de los servidores, del mismo pastor, de los mismos pastores, pero la iglesia no demuestra amor hacia con ellos. El amor fraternal es algo que se debe de notar como una marca, como algo evidente en nuestra vida después de haber nacido de nuevo. Nosotros, hermanos, somos los agentes de Dios encargados de mostrarle al mundo el amor de Dios a través del amor mutuo entre los hermanos. Debemos de apoyarnos, debemos de ayudar, de orar unos por otros. Debemos de ver el bienestar de nuestros hermanos. La unidad entre hermanos es muy importante para Jesús. Para Jesús, hermano, Él dejó muy claro que la unidad entre los hermanos, el vínculo de paz y de unidad es importante para el Señor. Efesios 4:2, vamos a leer Efesios capítulo 4, voy a leer desde el versículo 1 hacia el 3 y dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y vamos a ver, hermano, la exhortación del apóstol Pablo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, hermanos, aquí debemos entonces entender que habrá ocasiones en la cual como hermanos tengamos diferencias de opinión, faltas entre nosotros, errores que ocasionen fricción, que ocasionen desarmonía, pero el perfecto amor, el amor ágape combinado, es decir, el amor ágape, que es el amor que el Padre nos da, con el amor fraternal, en combinación estos dos amor nos enseñan a amarnos los unos a los otros, a perdonarnos, hermano. Cuando tú sabes perdonar a un hermano que te hizo algo, que te faltó al respeto, que cometió una falla, un error hacia tu vida, estás demostrando amor fraternal. Cuando tú ayudas sin esperar nada a cambio, estás demostrando amor fraternal. Cuando tú le hablas por teléfono, cuando tú te preocupas por alguien, estás demostrando amor fraternal. Pero es una tarea de todos, no es una tarea de uno solo, sino es una tarea de todos. Podemos ahora apreciar el por qué el apóstol Pablo estaba tan preocupado porque los tesalonicenses crecieran y abundaran cada día más y más en el amor fraternal. Porque el amor fraternal, hermano, es una evidencia, una marca y sobre todo un mandamiento de Jesús antes de que Él partiera al cielo. Entonces, por eso mismo el apóstol Pablo exhorta continuamente en sus cartas que debemos de vivir en amor fraternal. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Podemos nosotros también ver el por qué tenemos que sobresalir en esta gracia del amor fraternal? ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo estás tú? Yo he examinado mi vida y ocasionalmente me he dado cuenta que he fallado. Pero, ¿qué de usted, hermano en Cristo? ¿Qué de usted, Casa de Oración Zumpango, Casa de Oración Querétaro, Casa de Oración Teoloyucan?
¿Qué de ustedes Misiones, Izcalli, Acolman, Tultitlán, San Juan del Río? Debemos de abundar todos en esta gracia del amor fraternal. Podemos nosotros también ver el por qué es importante abundar en esta gracia y desarrollarla en nuestra vida, porque esto nos permite, hermano, no tan solo impactar la vida de la congregación, sino también esto impacta al mundo, esto impacta a nuestra colonia, esto impacta a la gente que no conoce de Dios. Hoy que estamos pasando una pandemia, hermano, el hecho de apoyar con las despensas, con los apoyos económicos que usted me hace llegar para ayudar a otras personas, eso es una muestra del amor fraternal. Y la gente que no conoce de Dios se da cuenta que una evidencia de los cristianos es caminar en amor. Ellos empiezan a voltear a ver sus ojos a Cristo. Y podemos ser de testimonio y podemos acercar a mucha gente a Cristo a través de nuestro amor fraternal. Hermano, yo quiero entrar a la parte 3. La parte 1 es, acuérdense que aprendimos, el número 1 es la definición del amor fraternal. El número 2, la demanda del amor fraternal como producto, como evidencia, como resultado de nuestra nueva naturaleza. Y número 3, debemos de aprender a desarrollar el amor fraternal. ¿Quién nos ayuda? Totalmente Dios. La ayuda que Dios provee para desarrollar el amor fraternal es a través de nuestra obediencia al Evangelio. Cuando primero obedecemos el Evangelio, nuestras almas son purificadas para que el amor ferviente y sincero hacia los hermanos pueda crecer en nosotros. Claro, estoy hablando del nuevo nacimiento, la nueva naturaleza que hay en nosotros. Primera de Pedro, vaya a Primera de Pedro capítulo 1, versos 22 y 23 y vamos a ver lo que dice. ¿Ya está ahí? Primera de Pedro capítulo 1, 22 y 23. Obedeciendo la verdad, se han purificado y pueden amar sinceramente a sus hermanos. Estoy leyendo palabra de Dios para todos, pero ve lo que dice. Obedeciendo la verdad, se han purificado. Es decir, al haber creído en Cristo, nuestra nueva naturaleza ha cambiado de tal manera que nos hemos purificado y nosotros ahora sí tenemos y podemos amar sinceramente a nuestros hermanos. Sigo leyendo. Ámense los unos a los otros de todo corazón. Ustedes han nacido de nuevo, no por medio de sus padres mortales, sino por medio del mensaje de la palabra y del eterno Dios. Y es a través de esta nueva naturaleza que nosotros podemos desarrollar el amor fraternal. Esta virtud, hermano, no crece de la noche a la mañana. Es una virtud que debemos de desarrollar. Yo les he dicho, hermano, que la vida cristiana está llena de virtudes que poco a poco tenemos que ir creciendo y desarrollando hasta que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y de esa manera nosotros poder entregar buenas cuentas de lo que hicimos aquí en la tierra. Hoy más que nunca que estamos viviendo los últimos tiempos, tenemos que aprender a crecer, a desarrollar cada virtud cristiana. Y el amor fraternal es una virtud cristiana que Dios desea que podamos desarrollar día con día. Entonces, somos enseñados por Dios cuando nosotros decidimos obedecer el amarnos los unos a los otros. Las cosas que podemos hacer o las evidencias que podemos hacer aquí, como Pedro, como el apóstol Pablo lo ha implicado, vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro. Primero, vamos a ver, vaya a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8, y vamos a ver
en la palabra por medio de la epístola del apóstol Pedro, ¿qué es lo que podemos hacer? Voy a leer. Ok, aquí está. Dice la palabra: vosotros también, poniendo toda diligencia. Esto es importante. Aquí la palabra diligencia habla de prontitud, de hacer las cosas ya. No es si hoy quiero o mañana o después. No, es vosotros también poniendo toda prontitud, toda diligencia. Por esto mismo, añadida a vuestra fe. Aquí fe es la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Virtud. Y aquí virtud quiere decir calidad moral. Y luego dice a la virtud conocimiento. Aquí habla de un conocimiento intelectual. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia. Sigo leyendo. A la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan cada día, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes quieren añadir cada una de estas virtudes del apóstol Pedro que nos enseña a su vida? Al menos yo sí. Yo quiero cada día añadir virtud tras virtud. Es un escalón tras otro escalón. Y es así, hermano, como el apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos enseñan a vivir en los últimos tiempos. Entre más abundemos en el amor fraternal, más entenderemos la voluntad de Dios. Jesús mismo dijo que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esas fueron palabras del Señor Jesús. Cuando nosotros abundamos en el amor fraternal, nos damos cuenta, hermano, que es algo que está en el corazón de Dios, que es una virtud, hermano, que no debemos de dejar de hacer nosotros como iglesia, y más hoy que estamos pasando tiempos difíciles, más hoy que estamos a punto de ver los acontecimientos finales que la Biblia nos enseña. Hermano, yo no sé cómo se ponga la situación más adelante. Hoy esta pandemia ha detenido la economía, ha detenido muchas cosas. Muchos lo han titulado la pandemia del miedo. Pero independientemente, hermano, nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a vivir adecuadamente. Una de las maneras, hermano, de demostrar el amor fraternal es pasar tiempo con los hermanos en la iglesia. Así como pasas tiempo con tu familia en la carne, con tus hijos, con tu esposa, una evidencia, una forma de demostrar el amor fraternal es pasando tiempo con la gente de la iglesia. Yo sé que hoy estamos en casa, pero debemos nosotros, hermano, abundar en pasar más tiempo con los hermanos. Entre más tiempo estés con los hermanos en Cristo, más llegas a conocerlos. Y a medida de que llegas a conocerlos personalmente, entras en contacto con ellos y empiezas a amarlos en todas las circunstancias, en las buenas y en las malas. Entre más convives, entre más tiempo pasas con los hermanos, resulta más fácil amarlos. Y eso es bien importante, hermano, que nosotros aprendamos a pasar tiempo con los hermanos. Yo quiero decirte a ti que tú debes en tu casa buscar pasar tiempo con ellos. Tú debes de buscar a un hermano en Cristo, cualquiera, no siempre a los mismos, y debes de aprender a cultivar lazos de amistad, a cultivar lazos de hermandad con nuestros hermanos en Cristo. Entonces, es importante que aprendamos a pasar tiempo
con nuestros hermanos. El tiempo que pasemos con ellos debe de ser un tiempo comparado a como cuando estamos con la familia, que no ves la diferencia más bien no debemos de ver la diferencia entre el hermano en Cristo y el hermano en la carne. Muchas veces, a veces pasamos hasta más tiempo con los hermanos en Cristo. A mí me pasa que con la familia. Sin embargo, a mi familia, por ser mi carne, por ser mi sangre, la aprecio pues mucho. Para mí mi papá, mi mamá y mis hermanos son algo importante, algo que el Señor me dio como un regalo. Pero de la misma manera, los hermanos en la iglesia, cada uno, nosotros en lo particular, mi esposa y yo los vemos como una familia. Posiblemente no hemos pasado mucho tiempo con algunos, no hemos convivido, con otros más, con otros menos, pero queremos tratar de que cada día podamos convivir, podamos conocerles, porque en la manera en que podamos convivir y conocerles, va a ir creciendo el amor entre nosotros. Y eso es algo bien importante. De hecho, mis hijos, a los hermanos en Cristo, a los hermanos en la iglesia, los ven ellos como una segunda familia. Y eso es algo importante que debemos de transmitir a nuestros hijos, debemos de transmitir a nuestra esposa como varones, esposas a sus varones, a sus esposos. Transmitan ese sentimiento de amar los unos a los otros como iglesia. Bueno, otra muestra, la primera muestra es pasar tiempo con ellos. Pero la segunda muestra de un verdadero amor fraternal es orar fervientemente los unos por los otros. Vuelvo a repetir, una de las evidencias, de las características que nos hacen tener o nos hacen ver que hay un verdadero amor fraternal es orar unos por otros fervientemente. Orar por nuestros hermanos en la iglesia, especialmente por aquellos con quienes no nos tienen alguna necesidad o con aquellos que no nos sentimos bien, que hemos tenido diferencias. Hermano, debemos de aprender a orar unos por otros. Cuando tú recibas una noticia de que algún hermano está enfermo, de que algún hermano tiene una necesidad de algún familiar enfermo de este coronavirus o de cualquier otra enfermedad o falta de trabajo, debes de orar fervientemente por él, debes de ponerte en la brecha por este hermano. Mándale mensaje, mándale una llamadita, mándale un versículo bíblico. Esas son muestras de un amor fraternal. No podemos decir que nos amamos, que amamos a la iglesia, si entre nosotros no hay evidencias, si no hay características, muestras de amor hacia nuestros hermanos. Hermano, no debes de permanecer enojado, no debes de permanecer con un sentimiento hacia tus hermanos en Cristo. El permanecer enojado con algún sentimiento, un resentimiento hacia alguien, nos mantiene alejados de la comunión como hermanos. Debemos de aprender a pasar tiempo los unos con los otros, orar unos por otros, buscar, hermano, la forma de cómo pedirnos perdón si hay alguna ofensa. Hermano, otra muestra del amor fraternal es perdonar nuestras fallas y nuestros errores. Si yo te hice algo o si alguien me hace algo, conscientemente o inconscientemente, tú debes de permanecer en el amor fraternal. Ese amor fraternal que te lleva a perdonar la falla de tu hermano. Posiblemente no te saludó, posiblemente no te regresó la llamada, no te regresó el mensaje. Pero debes de entender que somos humanos, seres humanos, nos equivocamos, tenemos fallas. Tú tienes fallas. Los pastores tienen fallas, los diáconos tienen fallas, los servidores tienen fallas. La congregación tiene fallas, pero el perfecto amor, el amor ágape y el amor fraternal, el amor filial, en combinación, nos hacen perdonar esas fallas. Y una muestra de una muestra del amor fraternal es buscar el perdón
perdonarnos los unos a los otros y volver a empezar en este caminar. Hoy más que nunca la iglesia debe de estar unida. Hoy más que nunca que vivimos los tiempos finales, debemos de estar unidos en oración, unidos en un mismo espíritu, unidos en un amor fraternal, viendo qué le pasa a mi hermano, viendo qué le sucede a fulano, a sutano. Una iglesia que está cimentada en el amor fraternal es una iglesia que va a crecer sanamente. Hermanos, hoy que estamos viviendo esta pandemia, necesitamos demostrar amor fraternal. Necesitamos demostrarnos entre nosotros que nos amamos a través de evidencias, a través de cosas, de actos que demuestren en verdad que nos amamos. Puede ser a través de un apoyo económico, puede ser a través de un apoyo en despensa, puede ser a través de una llamada, puede ser a través de un mensaje. Fíjese, el día de ayer recibí una llamada de una hermana que apreciamos mucho mi esposa y yo, una hermana que no conocía la situación por la cual estamos pasando mi esposa y yo en este tiempo, en decisiones difíciles que tenemos que hacer como iglesia, en cuándo vamos a regresar, en cómo tenemos que regresar, en que si se junta lo de la renta del local, etcétera. Ella me habló y me dice, pastor, me habló como a las 11 de la noche. Pastor, el Señor me puso que le dijera esto, esto y esto. Palabra de Dios. Algo que vino a reafirmar. Y habló y dijo, pastor, el Señor me puso a orar por ustedes. Y el Señor me dijo claramente que estaban pasando esto y que esta es la respuesta. Hermano, esos son muestras de amor. Tú lo puedes hacer con los demás hermanos. Yo también lo tengo que hacer. Cada uno lo tenemos que hacer. Demostrar que realmente nos amamos. Hermano, finalmente, un pensamiento o dos acerca de nuestras relaciones como hermanos en Cristo nos llevan a la demostración del amor fraternal cuando, o más bien, una de las muestras o demostraciones del amor fraternal hacia nuestros hermanos es cuando nuestros hermanos difieren en pensamiento o cuando nuestros hermanos nos hacen algo que nos afecta y que tú, a pesar de que difieren en pensamiento, a pesar de que han fallado, han cometido errores que te han lastimado, tú demuestras amor fraternal. La madurez para poder perdonar, la madurez para poder seguir amándolos. Y eso lo vemos nosotros cuando leemos Romanos 15:1 y dice lo siguiente. En Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Quién es un hermano débil? Aquí un hermano débil no se refiere débil en la fe, aquel que se calla cada rato, aquel que está triste, aquel que no está firme en la palabra. No. Aquí un hermano débil se refiere a aquellos que tienen diferentes formas de pensar, que tienen diferentes pensamientos, que tienen diferentes interpretaciones bíblicas de algunos versos. Y nosotros, los que somos fuertes, no se refiere a aquellos que oramos, que estamos siempre bien fortalecidos en el Señor y que no nos pasa nada. No. Se refiere a aquellos que tienen libertad, que han entendido la palabra conforme a lo que Cristo nos quiso enseñar. Un hermano que tiene libertad en Cristo es un hermano fuerte. Y ese hermano que tiene libertad en Cristo debe de estar dispuesto a limitar aquella libertad en beneficio espiritual por el hermano débil. Eso lo dice 1 Corintios 8:13 y dice lo siguiente, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás o en ese momento, para no poner tropiezo a mi hermano. Es decir, aquellos hermanos
que tienen libertad, que han entendido la palabra, que son fuertes por amor al débil, por amor al hermano débil que tiene otros pensamientos, que tiene otra forma de interpretar la Biblia. Nosotros debemos amarlo y debemos de limitarnos. ¿Quién se va a limitar? El hermano fuerte, no el débil. Al débil recíbelo. Recibid al débil en la fe, no para contención, sino para edificación del uno al otro. Y tú que eres maduro, aprende a convivir con el hermano débil. Por amor a él, limítate. Si te tienes que limitar de un pozole, hazlo. De una carnita asada, hazlo por amor al débil. Esos son ejemplos a lo mejor que nos da risa, el pozole, la carne, la comida. Pero muchas veces, hermano, puede haber otras cosas que afecten y hagan tropezar al hermano débil. Y tú que tienes la madurez y amor, limítate. ¿En quién debe de entrar la madurez y el limitarse? En el hermano fuerte. Gálatas 5:13. Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermano, el apóstol Pablo nos exhorta a vivir en amor fraternal con el hermano débil, con el hermano que piensa diferente a nosotros. Es el amor fraternal que hace que seamos cautelosos acerca de juzgar a un hermano, o lo que se dice en relación a un verso que muchas veces pensamos diferente. De hecho, hoy quiero decirte algo. Hoy en día hay diferentes puntos de vista. Hay pastores que piensan que esta pandemia es solamente un engaño y que no existe. Y hay pastores que dicen que sí existe la pandemia, que sí hay virus porque han tenido a alguien cercano que se ha infectado. Hay pastores que dicen ya hay que congregarnos, ya hay que nuevamente regresar a la iglesia. Y hay pastores que son más cautelosos que dicen que hasta que se acabe este proceso. Hay hermanos que piensan que esto simplemente es un engaño. Sea como sea, hay diferentes puntos de pensar, de pensamiento. Hay diferentes puntos acerca de esta pandemia, de este COVID-19. Pero sea como sea, lo que debe de prevalecer en nosotros es el amor. En los grupos se han dado cuenta que hay hermanos que suben videos con una buena intención para edificar, y hay quienes a lo mejor no comparten ese video y se genera cierta discusión sana, hablo esta palabra sana, o cierta reflexión, pero sobre todo al final siempre tratamos de enfatizar en el amor fraternal. Si tú eres de los que quieres llegar a poner tus pensamientos, a imponerlos a todos, eso es equivocadamente. Y de repente le dices, tú hermano débil, hermano fuerte, hermano que se cree mucho. No, debemos de aprender los unos a los otros, debemos de aprender a llevar nuestras diferencias, nuestros puntos de vista de la manera que Dios le agrada. El amor fraternal llevará a los cristianos a cuidarse verdaderamente. Esa es otra muestra del amor fraternal, que nos llevará los unos a los otros a cuidarnos verdaderamente, y no solamente a un cuidado espiritual, sino también a un cuidado físico, emocional. Muchas veces cuando un hermano se siente mal físicamente, nosotros debemos de estar ahí para orar, para proveer a lo mejor a un medicamento, medicina, a un remedios, el cual ayuden al bienestar, y cuidado de nuestros hermanos. Entonces, el amor fraternal nos debe de llevar a cuidarnos los unos a los otros en todos los aspectos de nuestra vida. Si nosotros nos conducimos en el amor fraternal, eso nos motivará a amarnos entre nosotros. Eso nos motivará a tener paz y a edificarnos los unos
con los otros. Nosotros vemos que el apóstol Pablo en Tesalónica nos exhorta a vivir en santidad, a vivir en amor fraternal y bueno, dentro de 8 días voy a hablar a vivir diligentemente nuestra vida cristiana. Es el amor fraternal el que nos motiva a tener una verdadera paz, un verdadero cuidado y a perdonarnos los unos a los otros. Conclusión, quiero que usted analice su vida y podamos concluir con lo siguiente. Lo importante es desarrollar esta virtud del amor fraternal. Y nosotros vamos a desarrollar esta virtud a través de nuestra nueva naturaleza en Cristo, pero también a través de abundar más y más. Di conmigo, abundar más y más. Es evidencia, el amor fraternal es una evidencia de nuestra vida espiritual. El amor fraternal debe de ser una evidencia de un verdadero conocimiento de Dios. El amor fraternal debe de ser una evidencia de un verdadero discípulo de Cristo. El amor fraternal es una evidencia de la verdadera preocupación por el cuerpo de Cristo, por la unidad y la paz en el cuerpo de Cristo. Incluso si sobresalimos en el amor fraternal como los de Tesalónica, nosotros entonces necesitamos orar al Señor para que Él nos haga crecer y abundar aún más. Si nosotros somos como los de Tesalónica, que se amaban abundantemente, que yo espero que sí, y yo veo que esta iglesia abunda el amor fraternal, pero no nos debemos de quedar ahí, debemos de ir más y más. Y es una labor de todos, no solamente de los pastores, de los diáconos, de los servidores, sino es una responsabilidad de toda la iglesia. Necesitamos día con día, en este tiempo de la pandemia, en este tiempo que estamos viviendo de los últimos tiempos, animarnos unos a otros, a que crezcamos en amor cada vez más y más. Es evidente que los de Tesalónica hicieron caso a la exhortación de Pablo a conducirse en amor, porque en su segunda epístola Pablo escribe lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y ve lo que dice la siguiente frase: y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. Entonces, no cabe duda de que los tesalonicenses abundaron en el amor fraternal. Ojalá se pueda decir lo mismo de Casa de Oración Zumpango y Querétaro y de las misiones que están afiliadas a Casa de Oración Zumpango. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos el próximo domingo con el tema exhortación a conducirnos en diligencia. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque en todo momento, Señor, a través de tu palabra nos enseñas. Y así como los hermanos de Tesalónica abundaron más y más en el amor fraternal, hoy Casa de Oración Zumpango y Querétaro y las misiones y todos los hermanos que pertenecemos a Casa de Oración queremos abundar en el amor fraternal los unos con los otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Que pasen una excelente tarde en familia.